Hola chicos, vamos a grabar un interactivo que me han estado pidiendo mucho. Se casará conmigo, vamos a vivir juntos. ¿Qué va a hacer? Van a escoger una opción, por favor. El oráculo de Madame Lenormand, oráculo de las hadas, el tarot de las brujas. Voy a dejar el mensajito angelical para el final de cada una de las opciones y voy a utilizar el tarot del corazón para puntualizar un poquito, ¿sí? Vamos a ver las energías de cada una de las opciones con el tarot simbolón. Y bueno, escojan por favor un mazo, concéntrense, respiren profundo. Recuerden que si hay más de una opción que les agrade, entonces tomen lo que les quede de cada una y lo demás suéltenlo al universo. La pregunta es, ¿se casará conmigo? ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a formalizar o no? ¿Esta relación tiene futuro o no? Escojan por favor uno. Recuerden que pueden pausar el video en el momento que lo necesiten, respiren profundo para saber qué opción tomar. Vamos a ver la opción 1, 2 y 3. Vamos a tomar la opción 1, vamos a dejar un poquito de lado. Opción 2 con tarot de las brujas, opción 3 con el oráculo de Madame Lenormand. Entonces, primero vamos a ver cómo van las energías con el simbolón para la opción 1. Ok, un periodo malo, una racha mala, una racha donde sentimos que no nos valoran, donde sentimos que sí, muy bonito, la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Hay unas ganas de renovarse, unas ganas de resurgir. El ave fénix me habla de salir de todo eso que a mí me aprisiona, que no me ayuda a superarme, a evolucionar. Con esta yo veo que siempre nos hemos reflejado en otros papeles, pero nunca me he abocado a ser feliz, ¿sí? Hermana, madre, profesionista, hija, pero siempre hemos dejado como de lado el ser feliz. Y en esta relación, pues veo que siempre trato de cubrir las expectativas de mi pareja, más sin embargo, no trato de cubrir las mías, que es lo más importante. Mis expectativas, el que a mí me haga feliz. ¿Ok? Vamos a ver si se va a casar conmigo. Vamos a formalizar qué va a suceder. Les pido que en los comentarios, por favor, me dejen saludos, me dejen sugerencias, me sigan en Facebook, Bosque Mágico, la magia del tarot. A ver qué dinámica subimos. Y bueno, yo veo que es una racha mala, como les comentaba, una racha donde ha habido muchas dificultades, pero es una relación bien cimentada. O sea, no estamos hablando de una relación de un mes. Hay muchos pleitos, muchas dificultades, muchas cosas que no nos gustan, ¿sí? Hay sufrimiento, veo lágrimas, pero sin embargo se complementan. Sin embargo, aunque son de carácter muy intenso los dos, ven que no se pueden llevar mejor con otra persona. Tu pareja le tiene miedo al compromiso, quiere estar contigo, pero esas dificultades, esos problemas que ha habido, ¿sí? No dejan que quiera formalizar. Hay nacimiento de una idea, hay nacimiento de una relación. Está en la encrucijada, en el si le digo, nos quedamos juntos, no nos quedamos juntos, o qué es lo que pasa. Me está hablando otra carta. Hay florecimiento de esa relación, definitivamente sí se van a casar. Son personas de carácter muy intenso, insisto, de carácter muy fuerte. Podemos hablar de matrimonio, no necesariamente el firmar un papel, pero sí de que va a haber un compromiso, ya un vivir juntos, una convivencia. A ver, el tarot del corazón
qué nos dice acerca de esta relación. A ver, ¿de qué nos habla el tarot del corazón? Celos, posesión, nos habla de, son personas muy territoriales, el quiero tu atención, quiero que estés conmigo, que se imaginan cosas. Muchas veces esos pleitos son porque, le hablaste a fulanito, es que no me quieres, es que no me tomas en serio, ¿sí? Si ustedes controlan ese carácter, va a haber nacimiento de ese compromiso, pero, ojo, hay cerca una separación temporal por un arranque, por una decisión precipitada, pero sí hay nacimiento de un compromiso, sí hay ese querer vivir juntos, el visualizarse juntos. Y el consejo del arcángel les dicen que es el momento adecuado para una nueva aventura. Un final feliz será el resultado de sus expectativas positivas. Claro que va a haber ese compromiso, pero hay que ser muy inteligente, amigo, amiga, muy inteligente de cómo tratas a tu pareja para que las cosas funcionen bien. Tú debes de ser la parte racional ahí. Para la opción número 2, vamos a ver cómo están las energías para quien escogió la opción número 2. Pregunta, ¿se casará conmigo? Vamos a formalizar. Si me quiere. Son un tema muy amplio. A ver. Dejemos de pensar en lo malo y tratar de tomar lo que tenemos para hacer algo bueno. Uno de ustedes dos es muy dramático, ¿sí? Pero veo también que el otro va a tomar como que las riendas, ¿sí? Yo aquí veo amor de por medio y es como jalar a la pareja y decirle, no, es que deja de estar pensando cosas, yo quiero estar contigo, quiero formar algo contigo. Eso me habla bien, de las energías andan bien. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Vamos a ver. A ver. Es un hombre muy controlador. Tu pareja, en el caso de que seas mujer, muy controlador, o una mujer muy controladora. A ti te hace sentir muy mal, ¿sí? Hay problemas y discusiones por decisiones precipitadas. Hay lágrimas porque son pleitos fuertes, son pleitos que realmente es de decir, se acaba todo, ¿sí? Yo veo que aunque las energías están bien, aunque uno le hace mucho al drama y eso se va a cosechar, ¿sí? Y esas ganas de un hogar, de estar juntos, se pierden por ideas que no existen, se pierden por decisiones arrebatadas y ninguno de los dos quiere ceder, son personas orgullosas. Al que le gusta mucho el drama dice no, yo no y que me ruegue, y la otra parte se va a cansar. Entonces tenemos que ver que si bien necesitamos poner de nuestra parte los dos para que así esto funcione, porque yo lo veo que va esa relación en picada. ¿Por qué? Porque no ponen de su parte los dos. A ver, el tarot del corazón que nos ayude a puntualizar un poquito, ¿sí? Cómo va a estar esa relación, si nos vamos a casar, si va a mejorar o no. A ver, hay un estancamiento en este momento. Hay un cambio en este momento para mal. Creemos que vamos a tirar la toalla. Pero sí hay matrimonio. Sí hay una convivencia juntos. Pero, insisto, se va a perder la esperanza muy rápido. ¿Por qué? Por ese carácter de los dos, que no querer ceder, ¿sí? Y hay separación inmediata. Sí va a haber una convivencia, pero si no lo manejamos bien, porque sabemos que esto muta, si no lo manejamos bien, definitivamente hay separación. No llegan ni a convivir o en su defecto lleguen a vivir juntos, pero en un corto tiempo. El consejo del arcángel. Vamos a ver si nos habla un arcángel o un ángel. Un consejito angelical para la opción número 2.
Sí, nos dicen que tienes el don de trabajar con gente joven. Gente joven puede ser gente inmadura o gente que no tenga la malicia suficiente. Y tu misión es ayudar. Necesitas tú, amigo o amiga que están viendo el video, ser un poquito más racional, ser la parte racional de la relación para que así eso funcione. Para la opción número 3, vamos a ver si se casará conmigo, si vamos a comprometernos, a formalizar, qué va a hacer. Vamos a ver las energías cómo están. Ok, una racha mala, una racha donde no había comunicación, no había entendimiento y hay un surgimiento, hay un resurgir de ese amor, el recordar por qué estamos juntos, el recordar el por qué nos enamoramos. Y hay el bebé significa afianzar esa relación, significa que esa relación se va a fortalecer. Estos me hablan de energías muy bonitas, me habla de que hay un amor muy sólido, muy duradero, que como todo tiene sus rachas malas, ¿sí? Y sus altas y bajas, vale la pena continuar. Ok, un laberinto, un no saber qué hacemos, un estar confundido en la relación donde estoy. Más sin embargo, hay un florecimiento en esa relación, pero un florecer que no te convence muy bien, ¿sí? Es una persona que te controla, mas sin embargo te va a dar la libertad de que estén juntos. Yo veo dificultades, ¿por qué? Porque hay posibilidad de una infidelidad, ¿eh? Una infidelidad donde tú estás consciente de eso, donde tú ves que puede ser que esta persona no sea muy sincero, pero también como resarcir mis errores, ¿sí? Si tú no permites que pase eso, si tú le das lo suficiente y si esa persona se comporta porque vale la pena darle otra oportunidad, esta infidelidad se puede eliminar, ¿ok? Yo veo sí oportunidad de un compromiso y sí oportunidad del que estén juntos. A ver, vamos a ver qué nos dice el tarot del corazón para esta opción número 3. ¿Se va a casar conmigo? ¿Qué va a pasar? Puede ser, también yo siento un embarazo, un embarazo muy cercano en esta opción. A ver. Hay chismes. Esa infidelidad está causada por chismes. No permitas que tu relación se vea malograda por esos chismes, por esas ideas que te están queriendo meter en la cabeza. Tú conoces a tu pareja, lo conoces o la conoces bien. No permitas que haya un cambio o un estancamiento, porque sí van para bien. Yo veo un compromiso, pero es una persona de un carácter arrebatado, entonces por eso debemos de ser muy, muy conscientes e inteligentes. El arcángel Uriel llega aquí para decirnos: tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y corazón. Tú sabes que ya ha habido infidelidad o estás consciente que está a punto de suceder. Tú sabrás si le das una oportunidad o no, pero aquí sí yo veo un compromiso si no permites que se meta nadie en tu relación. Bueno, pues espero que les haya gustado. Déjenme en sus comentarios saludos y sugerencias para el próximo interactivo. Les mando un abrazo.